Laura siempre había sido una mujer de fortaleza inquebrantable. Con 32 años, había logrado construir una carrera exitosa en la empresa de diseño que fundó junto a su equipo. Cada día, alzaba la cabeza frente a la pantalla de su ordenador, sintiendo el peso de sus responsabilidades y, al mismo tiempo, el orgullo por lo que había logrado. Sin embargo, al mirar por la ventana de su oficina, en las tardes silenciosas, también podía ver lo que no se atrevía a admitir en una vida personal vacía. Una vida sin las promesas que alguna vez creyó tener a su lado. Estaba Pavlón, el hombre, al que conoció cuando solo tenía 23 años, en una fiesta en la casa de unos amigos, donde su mirada se cruzó con la suya por primera vez. Pablo era todo lo que había soñado: cariñoso, atento y, sobre todo, siempre disponible para ella. Su matrimonio había comenzado con la promesa de amor eterno. Los primeros años fueron un viaje de risas y complicidad. Se sentían como una pareja invencible, una que podía superar cualquier obstáculo que la vida les pusiera enfrente. La vida les regaló 2 años sin hijos, pero llenos de proyectos, de planes que compartían como si fueran los únicos en el mundo. Un día Laura le decía a Pablo con dulzura: «Te voy a sorprender, lo sé, lo tengo todo planeado». Y ella, siempre confiada en él, creía cada palabra que salía de su boca. Sin embargo, con el tiempo, los días se hicieron más largos y las noches más solitarias. La vida profesional de Laura comenzaba a consumirla por completo, pero eso no era algo nuevo. Ella había aceptado que sus esfuerzos eran necesarios para construir una vida estable. El problema empezó cuando Pablo comenzó a viajar más de lo habitual. Primero fueron unos días aquí y allá, pero luego se convirtió en una rutina. El trabajo lo mantenía fuera de casa por semanas, y aunque Laura no podía evitar sentir la falta de su presencia, se consolaba pensando en que esos viajes, aunque dolorosos, eran por un bien mayor. Es solo temporal. Se repetía a sí misma: estamos construyendo nuestro futuro. Pero algo dentro de ella comenzó a quebrarse cuando empezó a notar los pequeños cambios a las largas horas en el teléfono. Las sonrisas secretas mientras Pablo revisaba sus mensajes, las evasivas cuando ella le preguntaba sobre su día. Sin embargo, Laura, como siempre, se convenció de que todo eso formaba parte de una vida ajetreada. Las dudas no eran bienvenidas en su corazón, y así lo hizo saber cada vez que alguien, por casualidad, le hacía preguntas incómodas. Y entonces, una mañana, llegó esa llamada que cambiaría todo. El jefe de Laura le había confirmado la noticia que ella tanto deseaba. La enviaban a una misión en el extranjero, una oportunidad única para ella, una oportunidad que no solo significaba un ascenso en su carrera, sino también la posibilidad de ver a Pablo en un plan perfecto, pensó. Finalmente, la oportunidad de sorprenderlo, de pasar tiempo con él y disfrutar de esos momentos que tanto anhelaba. Emocionada, preparó las maletas, dejando de lado cualquier sospecha. No sabía que esa llamada, esa sorpresa profesional, traería consigo una verdad que no estaba preparada para enfrentar. Quizás ahora todo será como antes, pensaba mientras subía al avión. Pero la vida tiene una forma extraña de hacernos despertar. Y mientras el avión despegaba, su mente estaba llena de ilusiones. Sin embargo, todo cambiaría en el momento menos esperado. Lo que Laura encontró al llegar al destino fue un golpe que nunca imaginó. Mientras esperaba en la sala de clientes para encontrarse con Pablo, su compañero de trabajo le entregó un documento con los nombres de los clientes. Uno de esos nombres era el de su esposo, pero lo que le hizo detenerse en seco fue la anotación detrás del nombre en traducción: Señor Trujillo y su esposa. Junto a su hija, los latidos de Laura se detuvieron. Su esposo, Pablo, el hombre que siempre había asegurado odiar a los niños, estaba allí con una mujer y una hija, con el corazón palpitando. Laura, atónita, caminó hacia la sala donde se encontraba Pablo, con la firme intención de
confrontarlo, de enfrentarlo a esa mentira que había estado ocultando durante tantos años. Lo que sucedió a continuación le heló la sangre y la mente. La escena que se desplegó ante ella era más de lo que podía soportar. Pablo, ese hombre que había sido su compañero de vida, estaba ahí junto a una mujer que, a primera vista, parecía conocerla. No solo estaba allí con ella, sino que la presentaba como su esposa, la madre de su hija. El dolor de Laura se reflejó en su rostro, pero lo que más la sorprendió fue la calma con la que él reaccionó, como si todo fuera lo más natural del mundo. El aire en la sala se volvió denso y cargado de una emoción que Laura nunca había experimentado antes. ¿Qué había pasado con ese hombre que alguna vez juró amarla? ¿Qué era esta mentira construida sobre años de sacrificios y dedicación? Y así, en un giro inesperado, Laura se vio atrapada entre su amor por Pablo y la dolorosa realidad de su traición. Ahora, el próximo paso en su vida no era un acto de sorpresa, sino una decisión que cambiaría su destino para siempre. La cámara se desvanece lentamente, mientras Laura, atónita, observa la escena. La música se intensifica, creando un silencio tenso en el aire. Su corazón late con fuerza, mientras los recuerdos y las preguntas se apoderan de su mente. ¿Qué hará ahora? ¿Seguirá con su vida como si nada hubiera pasado? ¿O tomará una decisión que podría destruir todo lo que pensaba que conocía? Laura estaba paralizada. Frente a ella, en aquella sala de reuniones, Pablo no era el hombre que había conocido y amado. Su mirada, normalmente llena de ternura, ahora estaba fría, distante, casi vacía. El sonido de los murmullos de la gente a su alrededor parecía ahogarse, mientras la escena se desenfocaba en su mente. Allí estaba él, con otra mujer y una hija. Una hija, ante todo lo que Laura había creído conocer sobre su vida y su matrimonio, comenzó a desmoronarse como un castillo. De naipes en el golpe de la realidad fue brutal. Ella, que siempre había tenido dudas sin voz, ahora se encontraba frente a la prueba más clara de la traición. ¿Cómo pudo no haberlo visto antes? ¿Cómo no percibió las señales? Los viajes de Pablo, sus excusas, su indiferencia en los últimos meses, todo cobró un sentido espantoso. Él nunca fue el hombre que ella pensaba que era. Pero del dolor inmediato, una serie de preguntas comenzaron a invadir su mente. Preguntas que no sabía cómo enfrentar. ¿Por qué Pablo le había mentido durante tantos años? ¿Por qué nunca le había contado la verdad sobre su otra familia? Laura recordaba cómo él le había dicho en tantas ocasiones que no quería hijos, que su vida juntos bastaba. Era todo una mentira, una fachada cuidadosamente tejida. Ella había sido su compañera de vida, su confidente, su esposa. Y ahora esto, ¿cómo podía ella haber sido tan ciega? Los ojos de Laura buscaban la respuesta en el rostro de Pablo, pero lo que encontró fue solo evasión. A él, una mujer que nunca antes había visto, la miraba fijamente, como si la conociera de toda la vida. En su rostro había una sonrisa sutil, una sonrisa que parecía decir: «Yo soy la verdadera esposa aquí», mientras Laura era solo una sombra. En su propia vida, Laura intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. El dolor era tan grande que le era imposible encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho ella para merecer esto? Recordó con amargura cómo había puesto a Pablo por encima de todo, cómo había dejado de lado sus propias necesidades y deseos para complacerlo, para construir una vida juntos, y ahora se sentía como una extraña en su propia vida. ¿Es esta la sorpresa que me prometiste?, pensó con amargura. ¿Era esto lo que querías darme? ¿Una traición disfrazada de amor? El tiempo parecía detenerse. El mundo a su alrededor, aunque seguía girando, parecía difuso y distante. Los murmullos, las conversaciones, los movimientos,
todo se desvaneció mientras Laura solo podía ver la escena frente a ella en Pablo, con su otra familia. En su mente, las preguntas se agolpaban. ¿Cuánto tiempo llevaba él ocultando todo esto? ¿Por qué no se lo había contado? ¿Cómo había podido vivir con ella, a su lado, mientras compartía su vida con otra persona? La confusión se apoderaba de Laura, pero también lo hacía una creciente rabia. La rabia por la mentira, por el engaño, por haber sido utilizada como una pieza más en un juego que ella no conocía. Ann, la mujer, que en ese momento parecía tener la autoridad absoluta sobre Pablo, le dirigió una mirada fulminante a Laura, como si quisiera marcar su territorio. ¿Tú eres la esposa verdadera?, preguntó con tono despectivo. ¡Qué curioso! Porque Pablo nunca me habló de ti. En esas palabras, tan frías y despectivas, cayeron como una losa sobre Laura. Ya no podía más. Toda la ira que había reprimido durante tanto tiempo salió de golpe. No solo se sentía herida, sino también traicionada por la vida, por su propia ingenuidad. Durante tantos años había creído que su amor por Pablo era suficiente, que su relación estaba basada en la sinceridad y la confianza. Pero ahora todo eso parecía una farsa. ¿Y ahora qué?, se preguntaba. ¿Qué debía hacer? ¿Debería seguir aguantando más mentiras? ¿Debería seguir siendo la esposa olvidada, la mujer ignorada en la sombra de una relación que nunca fue real? Finalmente, Pablo rompió el silencio. Su voz sonaba distante, fría. «Laura, no es lo que piensas». Esas palabras fueron como un ¡puc! La verdad era tan dolorosa que no le dio espacio para continuar. Laura, por primera vez en años, se sintió débil, vulnerable, se sintió completamente expuesta. Todo lo que había conocido hasta ese momento, su matrimonio, su vida con Pablo, se estaba desmoronando a su alrededor. Pero algo dentro de ella despertó. En medio del dolor, había una chispa de claridad. Tenía que tomar el control de su vida. Ya no podía seguir viviendo en la mentira, con una mezcla de dolor y determinación. Laura dio un paso atrás, mirando a Pablo con una mezcla de resentimiento y tristeza. «No quiero más mentiras», le dijo, con firmeza, aunque su voz temblaba. «No quiero ser tu sombra. No quiero ser tu segunda opción». El choque emocional fue tan fuerte que se sintió como un terremoto en su alma, pero Laura sabía que tenía que seguir adelante, que su vida no podía seguir dependiendo de Pablo y sus mentiras. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, dejándolo atrás. Pero al salir de la sala, la mente de Laura seguía corriendo a 1000 por hora, llena de dudas y más preguntas. Lo único que podía hacer ahora era salir de allí, alejarse de todo y buscar las respuestas que tanto necesitaba. Laura camina por el pasillo del edificio, el sonido de sus pasos resonando en la vacía recepción. El dolor la acompaña, pero también una resolución firme. No se detendrá hasta obtener respuestas. Pero, ¿qué hará después? ¿Cómo podrá reconstruir su vida después de todo lo que ha descubierto? La cámara se enfoca en su rostro, decidida, pero rota al mismo tiempo, mientras las puertas del futuro se abren ante ella. Laura salió de la sala de reuniones como un espectro, caminando sin rumbo, mientras las palabras de la mujer y la mirada fría de Pablo se repetían una y otra vez en su mente. A cada paso, el dolor en su pecho se intensificaba y el miedo a lo que vendría la consumía. ¿Cómo podría enfrentarse a él? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de todo lo que había descubierto? Sin embargo, algo dentro de ella la mantenía firme. No podía seguir huyendo de la verdad, aunque estuviera destruida por dentro. Y, con el corazón palpitando en el pecho, se dirigió hacia el pasillo, donde él la esperaba, solo, como si nada hubiera pasado. Cuando Laura entró nuevamente en la habitación, Pablo levantó la mirada hacia ella, pero su expresión era inexpresiva, fría, como si su vida hubiera sido un juego, y Laura solo hubiera sido una pieza que movió a su conveniencia. Ella se quedó allí, mirándolo con los ojos
llenos de dolor y furia. ¿Cómo pudiste?, susurró Laura, su voz rota por la emoción, aunque trataba de mantener la compostura. ¿Cómo pudiste vivir todo este tiempo con mentiras, con engaños? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos durante años y decirme que me amabas? Pablo bajó la cabeza, como si esas palabras no lo afectaran, como si ya estuviera acostumbrado a escuchar el sufrimiento de Laura. Laura, yo no fue así. Tú no entiendes. Las cosas no son tan simples, An-Jong. Pero ella lo interrumpió. ¿No son simples? Tú me mentiste. No solo me mentiste a mí, sino también a ti mismo. Po-Chow, ¿por qué nunca me dijiste la verdad? Yo te di todo. Mi vida, mi amor, mi confianza. ¿Y tú qué me diste a cambio? Una mentira detrás de otra. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Laura, pero no las dejaba caer. Cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de una mezcla de furia, tristeza y desesperación. He pasado todos estos años creyendo que éramos felices, creyendo que éramos un equipo, que compartíamos sueños, pero todo eso era solo una ilusión que tú construiste para tenerme aquí, esperando, mientras tenías a otra familia, otra vida. ¿Qué clase de hombre eres, Pablo? Pablo levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella. Por un momento parecía que había algo de arrepentimiento en su mirada, pero Laura no lo creyó. Las palabras de él, antes dulces y reconfortantes, ya no le llegaban. Ahora sonaban vacías, como promesas rotas. Te amo, Laura, dijo él con voz temblorosa. Te lo juro, pero no pude decirte la verdad, porque no quería perderte. No quería que me dejaras. Mi vida con ti, con ella, es algo que ya no puedo cambiar. Él y la niña, ella es parte de mi vida. No fue algo planeado. Simplemente sucedió. No quería que sufrieras. Laura lo miraba, sin poder entenderlo. Las palabras de Pablo la golpearon, pero no la derribaron. Había algo en su tono, que seguía siendo una mentira. Algo que nunca se había deshecho de la máscara que usaba para ocultar su verdadera naturaleza. ¿Amor? ¿Eso es amor? ¿Destruir la vida de otra persona para seguir con tus mentiras? Yo no te pedí que lo hicieras, Pablo, no te pedí que me engañaras, ni que vivieras dos vidas, pero lo hiciste. Y ahora me dices que me amas. No, Pablo, eso no es amor. Eso es egoísmo. Eso es usar a las personas para tu propio beneficio. Y yo ya no soy tu víctima. Las palabras de Laura resonaban en el aire, llenas de dolor y desprecio. De alguna manera su dolor la había transformado. Ya no había lugar para las excusas, ni para las justificaciones. Lo que había sucedido no podía ser arreglado con simples palabras. Y aún así, tú sigues ahí, de pie, mirándome como si todo fuera normal, continuó Laura, su voz volviéndose más fría y firme. Te mentiste a ti mismo y pensaste que me tendrías siempre. Pero yo ya no soy la misma. Ya no te quiero, Pablo. Te odié por mucho tiempo, pero ahora te veo por lo que es un hombre cobarde, que temía enfrentarse a la verdad, a la realidad de sus propios errores. Ya no me importa lo que tú quieras decirme. Lo que importa es que yo sé quién eres realmente y ya no quiero ser parte de tu vida. Pablo se quedó allí, inmóvil, incapaz de responder. No había nada que pudiera decir para salvar lo que quedaba de su relación. El daño ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Laura, con el corazón roto pero la mente clara, dio un paso atrás. Ahora es mi turno de elegir, dijo, sus ojos llenos de determinación. Elijo mi paz, elijo mi vida. Ya no quiero vivir en tus sombras, Pablo, ya no quiero vivir en un mundo de mentiras. Quiero ser libre. Laura se giró lentamente, y mientras caminaba hacia la puerta, podía sentir su corazón latiendo con fuerza, como si estuviera renaciendo.
como si hubiera dejado atrás todo el dolor acumulado durante años. Sabía que lo que había hecho era necesario. Aunque la tristeza no desapareciera de inmediato, Laura salió de la habitación, dejando atrás a Pablo, que no había sido capaz de detenerla. A medida que avanzaba por el pasillo, su mente seguía, llena de preguntas, de recuerdos, pero también de una certeza. Había dado el primer paso hacia su libertad. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Cómo reconstruiría su vida? La cámara se enfoca en su rostro, en su determinación, mientras la música se intensifica, marcando el final de una etapa y el comienzo de algo nuevo. Laura volvió a su casa aquella tarde, después de su confrontación con Pablo, con la sensación de estar arrastrando un peso invisible. Cada paso que daba en el pasillo de su apartamento la hacía sentirse más sola, más desconectada de todo lo que había conocido como su vida. El silencio que la rodeaba era ensordecedor, y por más que trataba de respirar hondo y calmarse, su mente seguía atrapada en el caos de lo que acababa de descubrir al principio. Todo parecía normal. Llegó a casa, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó en el sillón, pero su corazón seguía acelerado, su mente inquieta. A lo lejos, el sonido de la televisión, las voces de su madre y su padre, parecían tan lejanas como si vinieran de otro mundo. Laura los había llamado esa misma tarde, pidiéndoles que vinieran a visitarla. Necesitaba hablar con ellos. Necesitaba encontrar consuelo en el único lugar donde aún se sentía segura, en los brazos de su familia. Pero cuando sus padres llegaron, las palabras no surgieron con la facilidad que ella había anticipado. Estaba tan herida, tan atrapada en su propia rabia y dolor, que no sabía por dónde empezar. La mirada preocupada de su madre, el cansancio en los ojos de su padre, la incomodidad en el aire. Todo parecía un recordatorio de que nada iba a ser igual. Su madre se acercó a ella, con una mano temblorosa sobre el hombro, y le dijo suavemente: «Hija, ¿por qué no me lo contaste antes? Sabíamos que algo no iba bien. ¿Por qué no nos dejaste ayudarte?» Pero Laura, con los ojos llenos de lágrimas reprimidas, solo podía mirar al suelo. ¿Cómo explicarles lo que había sentido? ¿Cómo decirles que durante todos esos años había estado ciega, esperando algo que nunca llegó? ¿Cómo decirles que su hija había sido engañada, que había perdido la confianza en el hombre que pensaba que amaba? «Lo siento, mamá, papá, no pude ver lo que estaba pasando. Siempre traté de mantener todo en orden, de hacer las cosas bien, y ahora todo se ha ido al garete», dijo Laura, su voz quebrada por la frustración en su padre, siempre un hombre de pocas palabras. Se acercó a ella y con un suspiro profundo le dijo a Laura: «A veces el amor nos hace ciegos, pero esto no es el fin. Aún tienes una familia que te quiere y te respeta, y lo más importante, tienes la fuerza para salir adelante». Las palabras de su padre fueron como un bálsamo, pero aún sentía la herida abierta en su pecho. La soledad que la había acompañado en los últimos meses, incluso cuando Pablo estaba a su lado, ahora parecía más fuerte que nunca. El amor que ella había dado parecía haber sido consumido por el egoísmo y la indiferencia de otros. La traición no solo venía de Pablo, sino también de la sociedad que la rodeaba, que no podía comprender lo que ella había pasado. En sus ojos solo veía dudas. ¿Por qué no había sido suficiente? ¿Por qué ella no había sido capaz de proteger su propio corazón? La presión de ser vista como la esposa ideal, la mujer que lo tenía todo, había comenzado a ahogarla. La gente esperaba que Laura fuera siempre la persona que mantenía el equilibrio, la que nunca flaqueaba. Pero lo cierto era que, detrás de esa fachada de perfección, ella también era humana, y la traición de Pablo la había dejado completamente vulnerable. Con su madre abrazándola, Laura finalmente permitió que las lágrimas cayeran, pero no de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Aunque sentía la angustia de la traición, también comenzaba a entender
que este era el primer paso hacia algo más grande, algo que no dependía de nadie más. Era su oportunidad de reconstruir su vida, de encontrar su propio camino, sin las expectativas ni las mentiras de los demás. Te necesitamos, Laura. Tú eres la fuerza que siempre hemos admirado. No permitas que esto te derrumbe, le dijo su madre, casi como una súplica, pero Laura, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió abrumada. Miró a sus padres, vio el amor incondicional en sus ojos, y supo que, aunque la sociedad la señalara, ella tendría que ser su propia salvación. La fortaleza no provenía de la aceptación de los demás, sino de su propio corazón. Lo sé, respondió Laura, con una pequeña sonrisa. Voy a estar bien. Voy a encontrar mi paz, aunque no sea fácil. Mientras sus padres se quedaban a su lado, Laura comenzó a entender algo fundamental. La vida no era solo un conjunto de expectativas ajenas. No podía vivir para los demás. Este era su momento de ser egoísta, de pensar en ella misma. La batalla no era contra Pablo, ni contra su familia, ni siquiera contra la sociedad. Era contra ella misma, contra su propia necesidad de aprobación. La paz no llegaría de inmediato. Pero con el tiempo, Laura sabía que podría encontrarla. La herida seguía abierta, pero cada día que pasaba, la cicatriz comenzaba a formarse. Y aunque la soledad la rodeaba, también podía sentir la fuerza que surgía de su interior. Por primera vez en años, podía ver un futuro sin las sombras del pasado, mientras Laura veía la puesta de sol a través de la ventana. Con la mente llena de pensamientos contradictorios, supo que aún quedaba mucho por recorrer, aunque el camino por delante sería arduo. La determinación que sentía en su pecho la empujaba a seguir adelante. Sabía que tenía que dejar atrás los restos de su antiguo yo, y, aunque no fuera fácil, estaba lista para comenzar nuevamente. El silencio en la habitación de Laura era denso pero no pesado, después de toda la tormenta emocional que había atravesado en los últimos días. El aire estaba cargado de una serenidad extraña, como si la calma solo fuera un paso hacia lo inevitable. Ella lo sabía letras. Había llegado el momento. El dolor que la había acompañado durante años, ese dolor sordo y latente de la traición, ya no podía seguir definiendo su vida. La decisión estaba tomada sentada en la mesa, con el teléfono en las manos. Laura miraba la pantalla en blanco del contrato de divorcio que había redactado con la ayuda de su abogada. La firma de Pablo estaba al final del documento esperando ser estampada como un punto final definitivo en una historia que había comenzado con tantas promesas, pero que había terminado de una manera que ni ella ni él podían haber anticipado. Laura respiró hondo una última vez y apretó los ojos, buscando la fuerza en lo más profundo de su ser. Durante tanto tiempo había luchado por mantener la paz, por hacer que las piezas encajaran, por convertir su vida en un cuadro perfecto, pero ahora sabía que el cuadro ya estaba irremediablemente roto, y ella ya no quería seguir pegando los pedazos rotos con un pegamento que no servía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es tan difícil?, pensaba. Cada vez que pensaba en lo que estaba a punto de hacer, una ola de angustia la invadía. El miedo al rechazo, la incertidumbre del futuro y la soledad que creía que la esperaría eran monstruos que la acechaban. A lo largo de su matrimonio, había puesto toda su vida en manos de Pablo, creyendo que él sería su refugio, su compañero eterno. Pero ahora se encontraba frente a la realidad cruda. Su vida ya no dependía de él, y la única forma de sobrevivir era empezar a depender de sí misma. Laura levantó el teléfono, sintiendo como cada dedo se movía, como si fuera una acción. En cámara lenta, llamó a la abogada para confirmar los detalles finales. Aunque las palabras salían de su boca, en su interior había algo que luchaba por salir, en una verdad interna que no había querido reconocer hasta ahora. «Estoy lista», dijo,
Sin vacilar, de repente, el peso de la decisión la golpeó, como si una avalancha cayera sobre ella. No era solo un divorcio, era la ruptura de toda una vida que había construido en torno a una idea equivocada. ¿Qué va a pasar conmigo?, se preguntó por un momento. Sintiendo que sus cimientos se tambaleaban, paró entonces. Algo cambió en ella. Mientras miraba la ventana viendo la ciudad moverse lentamente, se dio cuenta de algo importante. La vida no había terminado. La vida que ella había construido, la vida que ella misma podía crear de nuevo, estaba a su alcance. No dependía de lo que Pablo pensara o hiciera, no dependía de su familia, ni de los juicios de los demás. Laura, por primera vez en años, sentía que la clave de su felicidad no estaba en las expectativas ajenas, sino en lo que ella decidiera para sí misma. El llanto que había estado acumulando durante todo este tiempo, ese nudo en la garganta, comenzó a desmoronarse. Pero no era un llanto de desesperación, era un llanto de liberación. Sus lágrimas caían con la misma fuerza que las decisiones que había tomado en su vida, con el mismo peso de la verdad que había estado evitando. Me voy a levantar, voy a empezar de nuevo, pensó, con una sonrisa triste, pero firme. Su rostro, aunque sus manos temblaban al firmar el documento, al final lo hizo. No lo hizo por rencor, sino por amor a sí misma. La verdadera liberación no venía de la venganza, sino del poder de tomar el control de su vida, de escribir su propia historia, sin depender de las sombras de un hombre que ya no existía en su vida, con el contrato firmado. Laura dejó el bolígrafo sobre la mesa y cerró los ojos por un momento. Sabía que el camino por delante no sería fácil. El dolor seguiría allí, al igual que la tristeza por la relación que se había ido. Pero también sabía que, en medio de todo eso, había algo más, una oportunidad para redescubrirse a sí misma. No soy la mujer que era antes, susurró, para sí misma, con una fuerza interna que no sabía que tenía. Ahora soy quien siempre debía haber sido, y estoy lista para enfrentar lo que venga. Al final, la decisión de divorciarse no era solo una liberación de Pablo, sino una liberación de todas las expectativas que ella misma había impuesto. Laura había aprendido a dejar ir lo que ya no la servía. Ya no era la víctima de su propia historia, sino la heroína de la nueva etapa que estaba por comenzar. Laura salió de la habitación con el corazón lleno de una resolución serena. Ya no había más lágrimas, solo una paz profunda que venía de saber que había dado el paso correcto. Mientras caminaba hacia el futuro, sabía que la vida no le debía nada. Ahora ella se debía a sí misma. ¿Qué le depararía el futuro? Laura ya no lo temía. Su camino hacia la autoaceptación y la reconstrucción comenzaba ahora. Los días pasaron y Laura se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. La sensación de liberación que había experimentado después de tomar la decisión de divorciarse se estaba transformando lentamente en algo más profundo. La paz, esa paz que siempre había anhelado, pero que nunca había encontrado mientras vivía bajo el mismo techo que Pablo era ahora. Ya no era una mujer rota, ni una esposa traicionada. Ahora era una mujer reconstruida. Había tomado la difícil decisión de cortar los lazos que la mantenían atrapada en un pasado que ya no existía. Pero esa misma decisión le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, de ser ella misma, sin las expectativas de los demás, sin las mentiras que la habían rodeado durante años. El dolor aún estaba presente, pero ahora no lo veía como una carga, sino como una parte de su proceso de sanación. Cada lágrima que había derramado, cada conversación dolorosa, cada noche en la que se había sentido completamente perdida, todo eso formaba ahora una base sólida, sobre la cual podía construir algo nuevo. Laura había comenzado a hacer cosas que antes había dejado de lado. Se apuntó a clases de yoga, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo. Comenzó a leer esos libros que siempre había soñado con leer,
pero que había dejado en la estantería. En su tiempo libre, empezaba a recorrer la ciudad, sin rumbo fijo, disfrutando de la sensación de estar viva y en control de su destino. Había redescubierto la alegría de vivir por ella misma, de no tener que vivir para complacer a los demás. Pero lo más importante, lo que le dio una sensación de paz indescriptible, fue cuando volvió a conectar con su verdadera esencia. Laura dejó de ser la mujer que buscaba la aprobación de los demás, la mujer que trataba de llenar los vacíos con el amor de alguien más. Entendía que su felicidad dependía únicamente de ella misma. El día que decidió dejar atrás su apartamento de siempre y mudarse a un lugar más pequeño, pero lleno de luz, sintió que estaba realmente comenzando una nueva etapa de su vida. Mientras empacaba sus cosas, con cada objeto que ponía en las cajas, sentía que estaba liberando también sus recuerdos dolorosos. No se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de dejarlo ir. Ya no le pertenecía. Al final, al poner la última caja en el coche, Laura se detuvo un momento, miró el viejo apartamento, sus recuerdos, y sonrió. Sonrió porque había sobrevivido a todo, porque había aprendido a sanar por su cuenta y a levantarse de las cenizas. Gracias, susurró para sí misma, pero ya no te necesito. Con una última mirada, cerró la puerta de ese capítulo y dio un paso hacia el futuro. El futuro ahora era suyo, para decidir. No tenía todas las respuestas, pero lo que sí sabía era que estaba en el camino correcto. No necesitaba tenerlo todo resuelto en ese momento, solo tenía que seguir caminando, paso a paso. Cada día era una nueva oportunidad para abrazar su vida, para ser feliz a su manera. Y con cada día que pasaba, Laura se sentía más ligera, más libre en ese momento. Al mirar el horizonte, Laura comprendió algo esencial. La libertad no era solo la ausencia de cadenas, sino la capacidad de vivir sin miedo. El miedo a la traición, a la soledad, a las expectativas ajenas, había quedado atrás. Ahora, Laura estaba lista para abrazar una vida plena, sin remordimientos, sin arrepentimientos, solo con la certeza de que ella, y solo ella, tenía el poder de escribir su propia historia. Mientras Laura se alejaba del antiguo apartamento, su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y esperanza. Sabía que había dejado atrás todo lo que la había detenido, pero el camino hacia su verdadera felicidad aún estaba por recorrer. La cámara se desplaza lentamente hacia su rostro, mientras el viento acaricia su cabello. La luz del sol la rodea, reflejando su renovada energía. El futuro ya no le daba miedo. Lo abrazaba con una sonrisa.